Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Con mucho cariño les saludamos todo el equipo que hacemos posible esta edición y de igual forma Jocelyn Medrano, Willy Narváez, Michelle Polanco y Odili Vargas, dándole sobre todo gracias a Dios en este día lunes 11 de mayo del año 2020, pidiéndole misericordia y su auxilio en estos momentos tan difíciles. Vamos a iniciar las informaciones en este día. Muy buenos días, chicos. Buenos días, Odili. Buenos días a las personas que nos sintonizan. Muchísimas gracias. Willy Narváez, vos inicias. Así es, y es que un camarógrafo de Canal 10 denunció haber sido agredido por la policía, esto en el Hospital España de Chinandega, cuando visitó con Ronald Rodríguez Solís. El delito de Jonathan David Guerrero, de 32 años, es ser trabajador activo de Canal 10, pues agentes policiales del departamento de Chinandega lo agredieron y expulsaron a empujones del Hospital España cuando visitaba a un familiar que se encuentra internado en dicho centro. Cuando yo llegué, yo entregué mi cédula, ¿verdad? Y con mi cédula ellos buscaron, según lo que uno de ellos me dijo, buscaron una base de datos. Yo logré entrar, ver que mi familiar está ahí, mi familiar tiene derrame cerebral, no es nada de coronavirus, ¿verdad? Pero inmediatamente me rodearon la directora del hospital España, ¿verdad? Con el subdirector. Ellos me escoltaron hasta ir a verlo a él, y cuando yo venía saliendo, ellos, con los señores de seguridad del hospital, me entregaron a la policía, me entregaron al comisionado general, al jefe de la policía de Chinandega, con los subalternos que él andaba ahí están corriendo los videos en las redes sociales. Ellos me golpearon, ¿verdad? Cuando estaba dentro del hospital, ellos no me golpearon afuera, porque en realidad pues la gente estaba viendo. Ellos me golpean y me empujan todavía para que yo salga y me agarran para que pudiera salir, o sea, y me quitaron todo. O sea, ellos me quitaron mis papeles y todo, me lo querían entregar, me lo entregaron hasta el final, me entregaron mis papeles, pero dice que ellos buscaron en la base de datos y pues arrojó que en su base de datos yo trabajo para Canal 10. Entonces ahí fue donde ellos me arremetieron contra mí y no me dejaron, es hasta esta hora, ¿verdad?, de la tarde, que todavía pues no sabemos cómo está la situación con mi familiar, porque él está solo allá, y también tememos un poco que haya alguna represalia porque él está con un derrame cerebral. Según Guerrero, un oficial dijo que todos los trabajadores de medios golpistas, a como ellos lo llaman, por decir la verdad, tienen prohibido ingresar a hospitales públicos, como si se tratara de una propiedad privada. Ella me dijo que ya sabía quién era yo, y yo les dije a ellos, pero ¿quién soy yo, el presidente? ¿Quién soy yo? Entonces me dice ella, y nomás me dice, no, es que nosotros ya sabemos que vos sos trabajador de Canal 10. Yo me quedé asombrado porque cómo lo supieron, no sé. Hasta después fue que me dijeron que fue por una base de datos donde ellos buscaron, que donde aparezco como trabajador de Canal 10. Jonathan pide a las autoridades correspondientes no tomen represalias contra el paciente que se encuentra internado, pues en Chinandega no tiene familia que lo cuide. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Captan con celulares momentos en que eran enterrados cadáveres sin ser velados anoche en cementerios de Nindirí, Managua y Chinandega. Veamos el siguiente reporte de Rodríguez Solís. Pueden ver ahí la caja de un compañero muerto por COVID-19, confirmado por el doctor. Un doctor que estaba de turno hoy, 10 de mayo. Son las 10:30 de la noche. Vamos para Nindirí a enterrar al compañero que murió de COVID-19. Los entierros express nocturnos continúan en nuestro país. Anoche nicaragüenses se encargaron de grabar y evidenciar la cantidad de personas que son enterradas en plena oscuridad de la noche sin ser veladas por sus familiares. Aquella luz que se ve allá, están enterrando a unos de coronavirus. Aquí es lo que está aquí también, aquí. Miren ese bulto blanco aquí en el cementerio. Están enterrando otro coronavirus aquí en el municipio de Nindirí. Aquí pueden ver, estoy en el cementerio. Nuestros televidentes reportaron entierros en el Cementerio General de Managua, Cementerio Periférico, Cementerio de Nindirí y en el Cementerio de Chinandega. Personas vestidas de trajes blancos especiales bajaban de las camionetas los féretros para ser sepultados. Allá pueden observar parte de la población alarmado viendo todo lo que está aconteciendo. Algunas de las personas se metieron, creo que no debieron hacerlo por medidas de protección. Recuerden que el virus
pues está en el ambiente y lo pueden adquirir. Ya han pasado más de 5 días y las autoridades correspondientes no brindan detalles sobre la evolución del virus en nuestro país. Mantienen hermetismo. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Es momento de seguirle informando de los hechos más relevantes que acontecieron en las últimas horas, sobre todo durante el fin de semana. A continuación, detalles en el siguiente reporte. El gobierno de Estados Unidos está proporcionando millones de dólares, así como capacitación y suministro para ayuda a mitigar la propagación del COVID-19 a los países en Centroamérica y Sudamérica. Más de 70 millones de dólares serán proporcionados al hemisferio occidental en respuesta a la pandemia. Estas contribuciones reforzarán la infraestructura médica de cada país, ayudarán a asegurar que cada uno de estos esté equipado para manejar posibles brotes. El gobierno de Estados Unidos ha proporcionado más de 11 millones de dólares a países en Centroamérica y más de 30 a Sudamérica. El dinero será utilizado para aumentar el acceso al agua potable, incrementar la capacidad de laboratorios médicos y comprar suministros en hospitales. Colombia recibirá 12,6 millones, Perú 5,5, Venezuela 12,3, El Salvador 4,6, Guatemala y Honduras 2,4 millones de dólares. Nicaragua una vez más fue excluida de esta asistencia económica. Es la opinión del director de radio La Primerísima, William Grisby, fiel seguidor del Frente Sandinista, donde señala que las elecciones presidenciales previstas a desarrollarse en noviembre del 2021 pudiesen posponerse. O acumular capital político para las elecciones de 2021, que a saber si se van a hacer, si seguimos así en el mundo, y para qué se van a hacer, que se pospongan, ¿no? Para el ex embajador Mauricio Díaz, el gobierno de Daniel Ortega podría aprovechar la pandemia para desligarse de sus compromisos internacionales, presión que está siendo ejercida por Estados Unidos, al igual que la Unión Europea, la que recientemente impuso sanciones a funcionarios estatales. Que no hay elecciones porque no hay condiciones o porque está la pandemia. Todos esos argumentos son sin fundamento, explicó el ex diplomático. El pueblo nicaragüense ha venido aguantando represión, ha venido aguantando tortura, cárceles, exilio. Aquí se nos juntaron las maldiciones en fila, nos cayeron las plagas de la política y las plagas de la pandemia. Entonces creo que es el momento de encontrar la ruta para resolver esta situación, y la manera más sencilla de resolverla es preguntándole de nuevo al pueblo nicaragüense quién quiere que lo gobierne. El secretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kotza, instó a Ortega a restablecer el total respeto a los derechos humanos, acordar reformas electorales y asegurar elecciones libres y justas. Siguen apareciendo videos en redes sociales donde se observan entierros express que realizan aparentemente trabajadores del Ministerio de Salud, donde por ningún lado se ve a los familiares de los fallecidos. Es la ropa de médico que vinieron a botar 2 cuerpos al cementerio Mamotumbo. 5 camisas. En ese otro video se muestra a los que señalan ser trabajadores del MINSA con trajes especiales que aparentemente retiran un cuerpo. La grabación fue captada la noche de este pasado sábado en Chinandega. Observando, y por acá vamos grabando otro entierro clandestino de los que se están realizando acá en Chinandega, y que a muchos les cuesta creer que es realidad lo que estamos viviendo. En este otro sería un paciente acudiendo a una unidad de salud al que se le nota desmejorado, acompañado de una mujer que al igual que él usa una mascarilla. También se ve al personal de salud con trajes equipados y muy cubiertos. A medida que la persona convaleciente se les acerca, uno de ellos se aleja. Después de ingresar al ciudadano se ve a la dama a la que le dan orientaciones. Posterior realiza una llamada y se le ve llorando. Esta situación ocurrió en el departamento de León, según refiere la publicación. Xochitl Mendoza, Acción 10. En la misa virtual de este domingo, que fue celebrada en la iglesia de Guadalupe de Matagalpa, el padre Ramiro Tijerino pidió a las autoridades que se den a conocer las cifras reales de la pandemia en Nicaragua. Y hay muchos bienes en Nicaragua que hay que administrar, y bien. Hay muchos bienes. Ahorita, la salud es un bien. Es un bien. Y me parece que
creo que está siendo muy mal administrada la salud, muy mal administrada, ¿verdad? Y no me refiero a los que recetan, no me refiero a los médicos, me refiero al sistema mismo, a la manera en cómo se está enfrentando la crisis, ¿no?, de COVID. Unos le enfrentan minimizando. Aquí no pasa nada, puro cuento, puro pánico, aquí todo está bien. Ok. Otros quizá maximizando el problema, y podría ser que haya más de alguno que esté cayendo en mentalidades de pronto conspirativas o de pánico tremendo. El sacerdote matagalpino hizo un llamado a los nicaragüenses a tomar todas las medidas de prevención necesarias, ya que entra el pico de la pandemia. Y yo no entiendo por qué es tanta molestia que uno diga que hay que ponerse ese barbijo, esa cosa ahí. No entiendo. En Matagalpa les informó Eduardo Montenegro Chavarría para Acción 10. De los semáforos del Mayoreo 300 metros al sur perdió la vida este anciano que se movilizaba en esta silla de ruedas, que fue impactada por esta camioneta cuyos ocupantes eran una pareja que aparentemente viajaban en estado de ebriedad. Según versiones de testigos del trágico accidente, al ancianito lo jalaba con su silla otro hombre de la tercera edad que fue trasladado en estado delicado a un centro hospitalario. No, los de silla de ruedas, los dos señores venían sobre la orilla, caminando. Por ahí estaban medio detenidos y venía aquella camioneta de allá y se los pasó llevando. Uno venía jalando al otro. Sí, uno venía empujando al otro. Sí. ¿El que venía empujando se lo llevaron al hospital? Sí, se lo llevaron al hospital a uno de ellos y el otro está muerto, ahí quedó. Y que el carro pasó de un solo, no se detuvo para nada. Esto fue en instante. Pasó y se lo pasó llevando y siempre siguió el carro a alta velocidad. Ah, ¿le dieron persecución? Sí, lo alcanzaron por la vuelta del Madroño. Sí, lo siguieron de aquí. ¿No son conocidos de aquí los viejitos? Pues del mercado, el mayoreo creo que eran. Sí. Agentes de tránsito realizaron la prueba de alcoholímetro al conductor de la camioneta para determinar su grado de embriaguez, mientras el cuerpo del abuelito fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Un lamentable suceso es lo que se vivió este último sábado, donde la señora Plácida Jarquín perdió su vida debido a que en la camioneta en la que viajaba terminara volcada en un barranco, ubicado en el municipio Cerro Negro, departamento de Jinotega. A Jarquín le ofrecieron llevarle en el vehículo sin saber que su temporizador de vida estaba por marcar su fin. La víctima se hacía acompañar de un menor de edad, el cual está grave de salud. El conductor y resto de personas a bordo quedaron lesionadas y fueron trasladados al hospital del departamento. El levantamiento de los hechos sería realizado por conocedores en accidentes de tránsito, aunque se presume le hayan fallado los frenos al rodante. Christopher Guevara, Acción 10. Angustiados se encuentran familiares, amigos y población en general de Mazachapa por la desaparición de 5 pescadores que desde el miércoles se dirigieron a sus labores de pesca en la inmensidad del Océano Pacífico, pero lamentablemente desde entonces no han regresado a la costa ni dan señales de vida. Los marinos desaparecidos responden a los nombres de Ronald Mercado Mojica, de 35 años de edad, y quien es el capitán de la lancha, Michael Vallecillo Vivas, 36, Jordi Blanco García, de 22 años, Jason José García, de 29, y Derlen Espinosa Medina, de 37 años. Ellos se fueron a pescar el día miércoles a las 11 de la mañana. Como están sacando tiburones, pues ellos salieron a esa hora. Como siempre, los que van a pescar tiburones dilatan de un día para otro. Ellos quedaron de venir el siguiente día a las 12 del día. Pasaron las 2 de la tarde, como siempre algunos vienen con mucha carga, vienen tarde, entonces nosotros esperamos hasta las 6 de la tarde, las 7, las 8, porque algunos vienen de noche, pero resulta de que ya no regresaron. Pescadores solidarios han participado con sus lanchas en la búsqueda de sus colegas, al igual que miembros de la Fuerza Naval, pero sin resultados positivos. Se avisó a la Marina de Guerra de que ellos no habían venido y ellos pues ya tomaron carta en el asunto.
al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Parte de lo que se logra escuchar en el video es el lloro de los hijos de dos mujeres al ver a sus progenitoras pelearse por diferencias personales. Las féminas, que también son hermanas, decidieron resolver a golpes su enfado momentáneo, sin importarles el daño psicológico que ocasionaban en los menores. Este enfrentamiento tuvo como espacio su propia vivienda, ubicada en el municipio de San Rafael del Sur, en Managua. Así es como luce últimamente el mercado central de Chinandega. Muchos comerciantes y compradores han tomado medidas de protección ante el miedo de adquirir el COVID-19, dado a imágenes que se han filtrado en redes sociales de entierros clandestinos, posiblemente a causa del nuevo coronavirus. Una camioneta policial terminó en un terreno baldío ubicado en carretera hacia el Sauce, en León. Cercanos al lugar afirman que el vehículo era conducido a exceso de velocidad, lo que posiblemente produjo el percance. No se reportaron lesionados. Grandes filas de transportistas en la frontera de Peñas Blancas debido a las medidas que está tomando el país limítrofe Costa Rica, donde médicos realizan pruebas de COVID-19 a todo aquel que ingrese al país, dado a un último caso de un transportista nicaragüense que ingresó este miércoles al país sureño, realizándole la prueba reflejando esta positiva. Christopher Guevara, Acción 10. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Ahora vamos a dar lectura a un comunicado que ha sido publicado por el COSEP, que ha titulado "Respaldemos y protejamos a la comunidad médica y sanitaria". Según el comunicado, Centroamérica viene registrando un preocupante aumento de casos de COVID-19. A mediodía del 10 de mayo, la región registra 12.794 casos confirmados y 401 personas muertas, en donde observamos la tasa de incremento de contagios y fallecidos superior al 20% en la última semana en comparación a la semana anterior. Las proyecciones indican que vienen semanas muy difíciles para la región, para la cual tenemos que prepararnos y de manera efectiva y responsable, señala el comunicado. En este escenario, Nicaragua, según cifras oficiales, presenta un comportamiento de casos que reflejan situación atípica cuando se muestran estos datos con los nuevos vecinos, con los de nuestros vecinos en la región, mientras el resto de países centroamericanos, que no incluye a Belice, presentan contagios entre 792 y 8.282 casos a la fecha. Nicaragua presenta solo 16, cifra que no ha cambiado en los últimos días porque las autoridades decidieron suspender su reporte oficial. Esta narrativa oficial y cómo manejan las cifras es determinante en el actuar de la población, dice el comunicado de COSEP. Se continúa diciendo que el acceso a la información transparente de manera oportuna es clave para la prevención, protección y bienestar de la ciudadanía. En esa información diaria y veraz compartida con la población, la que puede ayudar a tomar decisiones correctas y salvar muchas vidas. Sin embargo, lo que es una realidad indiscutible, indistintamente de las cifras, es que el personal médico y sanitario es la línea de defensa que la ciudadanía tenemos ante el COVID-19. Son ellos los que combaten en nuestro nombre, conociendo los riesgos que esto implica. Nuestro abrazo solidario, agradecimiento, respaldo, apoyo y compromiso para el grupo de profesionales de la salud independiente, para el comité, para el grupo de profesionales de la salud independiente, para el Comité Científico Multidisciplinario, para la Unidad Médica Nicaragüense, para las distintas asociaciones médicas, para cada médico y trabajador de la salud a lo largo del país. Acogemos, dice el comunicado, como propias una de las recomendaciones del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional convocado por la Organización Mundial de la Salud en relación al COVID-19, que establece que se debe dar prioridad a la protección del personal sanitario
mediante el acceso a capacitación y la provisión de equipos de protección personal, las medidas de prevención y control de las infecciones, la mejora de las condiciones de trabajo, la aplicación de estrategias recomendadas por la Organización Mundial para la Salud para la realización de pruebas y la prevención de la estigmatización y los ataques a los profesionales de la salud. En este sentido, urgimos que todos los médicos y personal sanitario, tanto en el ámbito privado y especialmente en el público, cuenten con los equipos de protección especial mínimos necesarios en grado de médico que incluyan mascarillas, guantes, anteojos o pantalla facial, gabachas médicas que protejan a cada uno de ellos de contagiarse. Continúa el comunicado. Por semanas ya hemos venido demandando que se permita la realización de pruebas para detectar COVID-19 por parte del sector privado y que se realicen pruebas masivas en el sector público y que se den a conocer sus resultados. Es este muestreo universal el que permite identificar a la persona contagiada, el aislamiento correcto de los casos, la atención oportuna del enfermo, su nexo epidemiológico y la propia mitigación de la pandemia y sus efectos mortales, se lee en el comunicado emitido por COSEP el día de hoy. Desde que inició la crisis en COSEP, en conjunto con importadores de productos y equipos médicos, industriales, farmacéuticos, algunas cámaras, comunidad académica, técnicos internacionales, entre otros sectores, hemos venido trabajando en garantizar el suministro de equipos, insumos y medicinas. Y en ese orden vemos en los últimos días respuestas gubernamentales para que algunos de estos bienes y materiales ingresen y se registren en forma expedita. No obstante, todavía tenemos mucho que hacer de manera integral en relación con la contención y mitigación de la pandemia. En el sector privado continuaremos comprometidos y trabajando en el eje sanitario como prioridad hasta donde nos sea posible. Pero el gobierno tiene que asumir la responsabilidad. Hay que reconocer la crisis, actuar en consecuencia y salvar vidas. Nicaragua no podrá acceder a mayores niveles de financiamiento para atender la pandemia mientras no se declare estado de emergencia. Adicionalmente, creemos que es fundamental, conforme a lo expuesto a la comunidad médica y científica del país, así como el propio sector privado de gobierno. Es parte de lo que dice el comunicado que ha sido publicado el día de hoy por el COSEP con respecto a la crisis que está ocasionando el COVID-19. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más informaciones. Vamos a presentarles a ustedes todo lo ocurrido en este fin de semana en una segunda parte. 50 familias habitantes del barrio Villa Venezuela fueron beneficiadas con paquetes alimenticios. Los favorecidos son personas que viven del trabajo que realizan día a día y de muy bajos recursos, vulnerables ante la pandemia. ¿Qué contienen los paquetes? Contienen arroz, frijoles, azúcar, aceite, sal, coditos, sopa Maggi, huevo y pollo. Son personas que están en los semáforos limpiando vidrio, haciendo tipos de trucos para que les regalen una moneda. Tengo necesidad como cualquier otro, ¿verdad? Entonces, esta es una bendición que Dios ha mandado a través de él. Y a la persona pues que le envió este dinero, que es algo para ayudar a todas las personas que tienen necesidad. Esta es la primera entrega que se realizó en un total de 200 paquetes que fueron donados por un empresario nicaragüense radicado en Estados Unidos, que al sintonizar este medio y ver la difícil situación que viven sus compatriotas, decidió dar un poco de las bendiciones que ha recibido. Hemos colaborado un bono de alimentación a los hermanos nicaragüenses en estos duros momentos. La semana pasada también fueron beneficiados 200 hermanos nicaragüenses que actualmente radican en Panamá. Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no ha presentado ningún plan económico que ayude al sector informal, el que ya resiente los efectos del COVID-19. Xochitl Mendoza, Acción 10.
El dolor en el pecho, dificultad para llevar aire a sus pulmones y fuerte fiebre fue lo que inquietó al señor Miguel Ángel Moncada Vázquez e inmediatamente llamó al 84 18 99 53, línea que el Ministerio de Salud ha proporcionado a la población para reportar cualquier caso sospechoso de COVID-19 en el país. Moncada, quien habita de la rotonda Cristo Rey 5 cuadras al sur y media abajo, ha optado en quedarse en cama esperando una pronta recuperación. Como medio responsable hicimos el llamado a la institución, sin embargo, hasta el cierre de esta nota aseguró que no se han presentado a su domicilio. Es de suma importancia que desde que presentemos cualquier síntoma relacionado al COVID-19, nos dirijamos al centro asistencial más cercano y de este modo descartar la posibilidad de estar contagiado. Si usted y yo nos cuidamos acatando las medidas justas y necesarias, podremos minimizar las probabilidades de adquirir el nuevo coronavirus. Christopher Guevara, Acción 10. A pesar que en Nicaragua el Ministerio de Salud afirma que el contagio por el coronavirus no ha tomado mucho terreno, miembros de instituciones de socorro como el Benemérito Cuerpo de Bomberos siguen preparándose ante posibles fases agudas de la pandemia. Crear una mejor capacidad en prevención, sobre todo en lo que es la presentación, ¿verdad?, de distintos escenarios ante el COVID-19, ya en fase 3 y fase 4. De cierta manera nosotros no podemos identificar a simple vista quién tiene o quién no. En el caso de Estelí, aproximadamente 20 bomberos y bomberas, tanto del área permanente como voluntaria, participaron en la capacitación y luego en un ejercicio práctico basado en el protocolo y manual de procedimiento ante un eventual caso del coronavirus. Muy importante porque así vamos a evitar contagiarnos nosotros, contagiar a nuestros compañeros y a nuestros familiares. ¿Qué han aprendido hoy? Cómo colocarnos nuestro equipo de protección personal, retirarlo y descontaminación. Se elaboró el manual, se mandó a consulta, ¿verdad? Y fue aceptado y ratificado por la OPS, y es así de que se inicia todo un proceso de capacitación a nivel de todos los departamentos pertenecientes a la Federación de Cuerpo de Bomberos de Nicaragua, donde nos vienen a dejar pues estas herramientas necesarias. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Y continuamos con más noticias. Después de 15 años de ofrecer vuelos directos entre Nicaragua y Estados Unidos, la aerolínea Delta Airlines anunció una disminución de sus vuelos en territorio nicaragüense. Más detalles con Xochitl Mendoza. La aerolínea Delta Airlines decidió suspender los vuelos a Nicaragua de manera indefinida. La noticia se dio a conocer en un diario nacional, información que fue confirmada vía correo por la gerente de comunicaciones estratégicas para América Latina y el Caribe de Delta, en la que señala que fue una difícil decisión y que es una respuesta como parte continua de Delta ante la pandemia del COVID-19, que permitirá asegurar la viabilidad del negocio a largo plazo, situación que no solo afecta a las conexiones con Nicaragua. Cozumel, México también será afectado. A los clientes que tienen reservaciones se les hará un reembolso. De esta manera, Nicaragua pierde enlaces directos con Los Ángeles, California y Atlanta en Estados Unidos. El último vuelo de Delta para Nicaragua fue el pasado 28 de marzo, el cual tenía una fecha de retorno el 3 de mayo. Luego fue pospuesta para el 13 de junio, esto por la reducción de demandas ocasionadas por la pandemia. Delta informó a medios internacionales que sus pérdidas se elevarían al finalizar el primer trimestre del año en $534 millones a causa del confinamiento a nivel mundial por el nuevo coronavirus. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y ahora, bueno, vamos a continuar con más informaciones acerca de el pronunciamiento que hizo la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones en las cárceles de Nicaragua. Más información en el siguiente reporte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó mediante un tuit su preocupación ante el manejo que las autoridades de Nicaragua están dando a la pandemia. Recuerdan que es obligación del Estado proteger la integridad y la salud de las personas recluidas. Reiteran con urgencia implementar las recomendaciones. Asimismo, destaca que reciben con preocupación denuncias sobre contagios y muertes por COVID-19, en un contexto caracterizado por ausencia de información oficial y confiable
y medidas estatales que promuevan el distanciamiento social. Exhortó que se deben brindar atención a los presos políticos que presenten síntomas de coronavirus. En la cuenta en Twitter se lee que se conoció sobre el preso político Eliseo Castro, hospitalizado con urgencias con síntomas de COVID-19, a quien se le había negado la libertad provisional por su estado de salud y edad. Castro está dentro del grupo de mayor vulnerabilidad. La CIDH también conoció de la denuncia sobre Michael Antonio Arce, preso en Amodelo. Las autoridades penitenciarias incumplen con la orden judicial de aislarlo del contagio y brindarle atención médica por presentar síntomas a COVID-19. Una real de nombre María Esperanza Sánchez está dentro de las denuncias expuestas por ese organismo, la que también presenta síntomas al virus. La Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas se pronunció y enfatizó en la libertad de los reos políticos. Nicaragua, ante la pandemia del COVID-19 que está afectando al mundo entero, exhorta al gobierno de Nicaragua a adoptar medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles, incluyendo la liberación de personas detenidas en el contexto de las protestas. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y en otras informaciones, el sector empresarial emite un comunicado expresando su apoyo a los profesionales de la salud en Nicaragua y además piden al gobierno adoptar medidas ante el impacto del COVID-19 en el país. Lorena Rodríguez Torres con más detalles. 3 sectores empresariales de manera individual se pronunciaron en apoyo al personal médico del país. A través de un comunicado, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua expresa su respaldo al llamado que hicieran al menos 200 profesionales de la salud, donde piden al gobierno establecer un programa de contención ante la pandemia del COVID-19. Asimismo, se suma la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, quien agradece a los médicos en servicio por su compromiso de salvar vidas y urge al Estado el acceso de información veraz sobre el impacto de la pandemia. De igual manera, la Cámara de Industrias de Nicaragua, CADIN, hacen un llamado al gobierno sobre un plan nacional que disminuya la curva de contagios e instan al sector empresarial y ciudadanía a intensificar las medidas de protección emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Lorena Rodríguez Torres, Acción 10. ¿Cómo se debe usar las mascarillas y cuáles son las adecuadas para disminuir el contagio del COVID-19? Xochitl Mendoza nos brinda más detalles en la siguiente nota. Ante el creciente aumento de información que circula en redes sociales donde se logra ver entierros clandestinos, el temor a ser contagiados por COVID-19 ha aumentado el uso de mascarillas o cubrebocas en la población. Es notorio ver en las calles a las personas que hacen uso de esta medida. Médicos aseguran que el uso de estas en lugares donde hay aglomeración de personas puede reducir el riesgo a adquirir coronavirus. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, si el portador del virus usa la mascarilla, él está proporcionando una protección a la persona que no lo tiene de aproximadamente un 50%, incluso más, dependiendo del tipo de mascarilla. Pero si el que tiene el virus y el que está cerca, que no lo tiene, usan los dos la mascarilla, entonces la posibilidad de transmisibilidad del virus se disminuye a más del 95%. El uso de las mascarillas no reemplaza las medidas preventivas como el constante lavado de manos y el distanciamiento social. A criterio del doctor José Luis Borges, miembro de la unidad médica, Nicaragua está en la fase 3, donde ya hay contagios locales, y nos brinda algunas recomendaciones sobre la calidad de los cubrebocas. En este sentido, las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas específicamente las N95 son las que han demostrado mayor eficacia a la hora de bloquear la transmisibilidad del virus de coronavirus, porque tienen un filtro especial que prácticamente impide la penetración. Hay un boom de mascarillas caseras en la población. Algunas son de muy baja calidad y hechas con materiales que no protegen prácticamente. La especificación es utilizar, si es posible, 2 capas, que puede ser de un dacrón o un algodón apretado, como las que se usan en sábanas, que la tela es entretejida muy estrechamente, y colocar una entretela, que es una especie de filtro. Hay algunos que utilizan filtros de café, como el que se usa en las cafeteras,
que ayudan a bloquear. Y hay otros que utilizan algún material sintético, plástico o lo que le llaman entretela, que ayuda a bloquear, y esas sirven. En este video podemos observar cómo se coloca una mascarilla de manera correcta. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero es doblar la mascarilla por la mitad. Y hacemos un nudo que quede lo más cerca posible del borde de la tela. Hacemos lo siguiente con el otro extremo. Es el mismo truco que hacemos para elaborar una mascarilla para niños. Muy bien, hacemos el nudo y queda perfectamente al borde, como veis aquí, y la mascarilla por la mitad. Bien, habréis observado que la mascarilla tiene un borde que es más duro. Lo doblamos y le damos la forma de la nariz. Bien, una vez acabado esto, vemos que nos queda aquí un pliegue hacia afuera. Bueno, lo vamos a introducir hacia adentro. Le damos un pequeño giro y lo volteamos hacia adentro. Y este borde hacemos lo mismo. Lo empujamos hacia el interior de la mascarilla. Muy bien. Veis que ya la mascarilla ha quedado con los picos, los bordes hacia el interior. Bien, ahora ya nos la podemos colocar. Subimos, desplegamos la mascarilla y vemos que está perfectamente pegada a la piel, no va a haber transmisión del virus. Xochitl Mendoza, Acción 10. Es momento de hacer una breve pausa comercial, pero antes está más que preparada Kaylin Delgadillo. ¿Qué vamos a marcar y qué vamos a ganar, Kaylin? Buenos días. Buenos días, Odili. Muy facilito. Marque en este momento el asterisco 2202 para que usted pueda ingresar en el sorteo 10.000 córdobas este día. Márcame el asterisco 2202, sistema totalmente en blanco. Van 10 recargas electrónicas en este momento y usted solamente debe marcar al asterisco 2202. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Y de regreso al plano nacional, pescadores y dueños de negocios del balneario de Casares reportan afectaciones debido al fenómeno conocido como mar de fondo, el cual se caracteriza por el aumento en el nivel del mar. Jocelyn Rojas nos tiene mayores detalles. Si se las llevaba el mar, fue parte de los estragos que dejó el fenómeno conocido como mar de fondo y que causó gran alarma en los pescadores y también en los habitantes de Casares. Y estaba despachando un niño, estaba con mis hijos ahí pues, y de pronto eso se vino de lo más horrible, no lo esperábamos pues, la verdad. Estábamos un montón ahí como siempre esperando las lanchas que salieran para vender. Y fue de pronto esa ola grandísima que cayó. Solo volteó los termos, y, bueno, al caer todo, pues, productos que se reventaron dentro del termo. Parece que la llena del mar, la luna, va conforme a la luna, es lo que está provocando ahorita ¿qué me entienden? Estas cosas, la acción de agua y tal. Volteó varias lanchas, la ramala. En tu caso, Mario, vos aquí trabajás como acopiando pescado y botó prácticamente lo que es tu tramo. Esto es algo muy inusual, ¿no ha ocurrido otras veces aquí? No, hasta ahora que pasa esto. Ahora. ¿Están bastante alarmados ustedes? Sí, claro que sí, porque nunca había pasado esto. Las lanchas fueron trasladadas por los pescadores hacia una zona segura, pues ellos manifestaron que para la madrugada de este domingo la marea puede empeorar. El agua ingresó a varios hoteles que se encuentran cerca de la costa. El mismo fenómeno causó algunos daños en el balneario La Boquita. Hasta el momento no se reporta ninguna persona golpeada ni fallecida. Con la colaboración de Elba Iliana Molina, en Acción 10, Jocelyn Rojas.
En otras informaciones, habitantes de Residencial Vistas de Momotombo denuncian irregularidades en el cobro por el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Lorena Rodríguez Torres con los detalles. Molestos e indignados se encuentran pobladores de la urbanización Vistas del Momotombo, quienes denuncian el incremento en el precio de la tarifa de agua potable y aseguran que la administración de dicho residencial maneja los precios del vital líquido sin la debida regulación de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios. Parte del comité de vecinos del residencial Vistas de Momotombo, el día de hoy por tercera ocasión estamos haciendo acciones en contra de la administración del residencial Vistas de Momotombo debido a que están imponiendo una tarifa ilegal. Sin fundamento, no existe una resolución válida. Estamos pidiendo es que se arregle, ¿verdad? Que vuelva la tarifa anterior, ¿verdad? Y que también nos reembolsen el pago de las facturas que se han pagado, ¿verdad? En los últimos meses. Los habitantes afirman que inicialmente las facturas registraban costos entre 400 y 600 córdobas mensuales y luego aumentaron a más de 1.000 córdobas. El día de hoy el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor está apoyando la situación que están atravesando los usuarios de Vistas del Momotombo, dado de que realmente no se está cumpliendo con lo establecido del ente regulador INAHA. Nosotros por acá tenemos, ¿verdad?, lo que es la tarifa establecida tanto del consumo de agua como del alcantarillado. ¿Qué es lo que sucede con esto? Al hacer la fórmula y todo esto da lo correcto. ¿Dónde está el problema de esto? El problema está cuando te facturan los metros cúbicos de agua. Imagínense, aquí nosotros tenemos un reclamo de un ciudadano de acá de Momotombo que le están facturando 23.92 metros cúbicos de agua. En este hogar solamente habitan 2 personas. ¿Y cuánto es 23 metros de agua en barriles de agua? Son 130 barriles de agua y realmente no lo consumen. Nos presentamos a las instalaciones para conocer la versión de los encargados de la empresa, pero no respondieron a nuestro llamado. Los ciudadanos piden a las autoridades correspondientes atiendan a la brevedad posible su caso y den una pronta respuesta a esta problemática que enfrentan. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Lorena Rodríguez Torres. Un grupo de trabajadores de una empresa de seguridad denuncian incumplimiento en el pago de sus salarios, por lo que piden a la administración una pronta respuesta a su demanda. Veamos el siguiente reporte. 6 trabajadores de una empresa de seguridad ubicada en el barrio Loma Linda denuncian incumplimiento en el pago de sus salarios. Nosotros estamos denunciando nuestro pago, que ya tenemos ganado, y solo lo saben decir mañana, que el cliente no ha pagado, y así lo llevan. Y ya la señora lo atendió y supuestamente dice que hasta la otra semana va a pagar y no lo da fecha específica. Los denunciantes manifestaron que han dialogado con los encargados de la administración de la empresa y no han obtenido ninguna respuesta positiva a su demanda, por lo que hacen un llamado y exigen el desembolso que hasta el momento les adeudan. A mí me deben por lo menos 12 turnos de 24 horas y nuestros hijos necesitan comer. Nuestros hijos, usted sabe, 15 días sin tener los hijos sin comer ahí y ellos siempre solo vienen diciendo de que en otra semana. Quisimos obtener la versión de los contratantes, pero nos fue imposible el acceso. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Lorena Rodríguez Torres. Y en otras informaciones, emocionado se mostró un adulto mayor que recibió ayuda para emprender su propio negocio, y esto por parte de un fiel televidente de Acción 10. Veamos los detalles con Lorena Torres. Tras la publicación que hiciera Acción 10 sobre la situación económica que vive este ciudadano de nombre Mauricio Jerez, la ayuda de un fiel televidente de este noticiero no se hizo esperar, pues cumplió el deseo del adulto mayor, tener su propio carretón donde vender y ganarse el pan de cada día, ya que vive solo y no cuenta con la ayuda de nadie. Don Mauricio, además del carretón, recibió productos para emprender su propio negocio: aceite, azúcar, bebidas gaseosas,
sopas instantáneas, arroz, entre otros. El señor se mostró muy emocionado y conmovido, pues aseguró que no se imaginaba recibir este apoyo y agradeció a Dios por tocar el corazón de esta persona. Le doy gracias a Dios y a mi Padre Celestial que me ha dado esta bendición, especialmente por un televidente del Canal 10. Y que Dios les bendiga y que les dé muchas bendiciones por la obra que están haciendo conmigo. El Señor les multiplicará. Me siento muy emocionado porque no esperaba tan de la noche al día esto. Cuando de pronto se apareció un ángel allí. Si usted desea continuar ayudando a este ciudadano, puede dirigirse a su casa de habitación ubicada frente a la iglesia de Fátima en la Centroamérica. Con la colaboración de Ronald Rodríguez Solís y cámara de Lenín Castillo, Lorena Rodríguez Torres, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que esta entrevista usted puede seguirla a través de las redes sociales en Canal 10 Nicaragua. ¿Cómo estamos en estos momentos con las cifras de coronavirus? 16 casos confirmados, 5 personas fallecidas. Ese es el último reporte que brindaron las autoridades del Ministerio de Salud el pasado martes. El día lunes guardaron silencio, no se dirigieron a la nación, el día martes sí. Y posteriormente, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, las autoridades del Ministerio de Salud no han actualizado estas cifras de cómo avanza el coronavirus en nuestro país, en momentos donde se han viralizado a través de las redes sociales una cantidad de sepelios nocturnos, lo que ha causado alarma en la población nicaragüense. Vamos a hablar sobre las evidencias del coronavirus en nuestro país y tenemos vía Sky esta mañana al doctor Carlos Hernández, experto en salud pública. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio científico multidisciplinario. Gracias por acompañarnos. Doctor, me gustaría que iniciáramos primero con el tema de la ausencia de las autoridades del Ministerio de Salud con el hecho de que no estén actualizando los datos en cuanto a cómo avanza la pandemia en nuestro país. Mira, el asunto es que todo silencio es casi lo mismo que una noticia a medias. Es decir, se está creando mucha más confusión. Los reportes diarios eran confusos, incompletos, no aclaraban mucho y la ausencia definitiva de reporte nos trae más confusión. Lo que queremos por eso compartir con ustedes hoy son algunas evidencias que tal vez sirvan a la ciudadanía y a todos los actores sociales del país para que nos ubiquemos. Intentamos con esto aportar a reducir la confusión, dar un poco más de claridad, al menos sobre tres temitas. Lo primero es las cifras que todavía se mantienen, cómo las interpretamos y para qué nos sirven ubicarnos. Lo segundo, el tema de las neumonías, que ha sido tocado por muchas personas y que ha sido también muy confuso alrededor de esto. Y lo tercero es que anoche ya empezaron las lluvias, eso nos genera también un escenario un poco diferente. Entonces tenemos algunas evidencias que nos generan interrogantes para este nuevo escenario de las lluvias. Para eso nosotros hemos trabajado exclusivamente con los datos oficiales que presenta el Ministerio de Salud y que corroboran el SICA, la OPS y demás, a fin de proporcionarle a los televidentes y a toda la ciudadanía algunas evidencias que contribuyan a esa claridad. Si usted me permite. Sí, adelante, doctor.
Bueno, Bien, tenemos... primero un cuadro general que es el último reporte del Zika al 10 de mayo. Obviamente Nicaragua, como ustedes se dan cuenta, se mantiene, ya llevamos más de una semana con 16 casos positivos, 5 fallecidos. Eso significa una tasa de letalidad de 31.3. Y los demás países están con todos sus casos positivos y fallecidos. ¿Qué significa esto para nosotros? La tasa de letalidad de Nicaragua es, con esos poquitos datos que nos dan, que nos proporcionan, 31.3%. Y aquí, enseguida, ahora sí ordenadamente, según la tasa descendente de letalidad en todos los demás países vecinos, nos damos cuenta que cada nicaragüense que se contagie con el COVID-19 tiene 3 veces el riesgo de morir, 3 veces más el riesgo de morir que la gente de Belice, 6 veces más que los de Honduras, casi 9 veces y los de República Dominicana, y así. Es decir, a Costa Rica, que es nuestro vecino más inmediato, tenemos 30 veces más de probabilidad que morir que ellos. Es decir, en la misma condición de tener la infección del coronavirus, nosotros tenemos 30 veces más probabilidad, más riesgo de morir. Esto es alarmante, es la tasa de mortalidad más grande del continente, no solamente de la región centroamericana, sino del continente y tal vez del mundo. Esa situación debería hacernos reflexionar sobre el riesgo que tenemos de morir. De aquí la conclusión es que la mejor cura es no enfermarse, porque la enfermedad aquí, en nuestro país, significa un riesgo que no podemos. Entonces, esa es la primera evidencia que tenemos. La segunda evidencia es acerca de las neumonías. Esta es un cuadro sacado del mismo de la web del Ministerio de Salud, que nos da para el año 2016, 17 y 18 el comportamiento de las neumonías. Fíjense, aquí lo que queremos resaltar es que hay una regularidad bastante grande año tras año como las neumonías se registran en el país. Estos son los casos reportados por cada semana. Y aquí lo que vemos es que se mueve siempre en un promedio de 2.000 y 2.500 casos por semana. Estos son los 2 últimos años, 2018-2019, que hemos sacado los datos que coinciden plenamente con los del Ministerio de Salud, lo hemos sacado de la base de datos de la OMS. Y las últimas 18 semanas, ese es el boletín 18 del Ministerio de Salud, quiere decir la semana pasada. Si ustedes se dan cuenta, es la misma regularidad de alrededor de los 2.000. Aquí está el promedio de 2018, 2.200 casos por semana, 2.100 casos en 2019, pero para este año, 1.500 casos por semana. Mucho se ha especulado sobre esto. Hubo quienes dijeron que se reducían las neumonías en este año 2020 porque se estaban ocultando casos. Nosotros consideramos que no. Nosotros vemos aquí un descenso claro. Aquí fíjense que cómo afecta la oferta de servicios esta situación. Aquí están los 3 picos de Semana Santa de los 3 últimos años, si se dan cuenta. Cada Semana Santa caen los casos estrepitosamente, pero recuperan el nivel de los 2.000 casos de inmediato. No ha sucedido así este año. Fíjense muy bien, aquí ya los vemos un poco más claro. Ya solamente las 18 semanas de los últimos 3 años, las primeras 18 semanas epidemiológicas, y ustedes se dan cuenta que a partir de la semana número 11, la curva de los casos reportados de neumonía empieza a descender para nosotros muy consistentemente. Es decir, no atribuimos esto a ninguna manipulación de datos. Nosotros creemos que sí se ha descendido en el número de neumonías. ¿Atribuible a qué? Fíjense que después de Semana Santa no rebota otra vez la curva hacia arriba hasta los 2.000. Se quedó debajo de los 1.000 casos por semana. En la revisión que hicimos de 8 años anteriores, nunca habíamos estado con una declaratoria tan baja de casos de neumonía, es decir, por debajo de los 1.000 casos por semana.
¿sí? Eso le da consistencia a estos datos, es decir, de que el descenso es real. ¿Por qué descienden? Hombre, todas las campañas que se iniciaron desde febrero, marzo, sobre el coronavirus y la sensibilidad que le ha dado la pandemia y las noticias mundiales a la población nicaragüense para autocuidarse, eso explica que se modifique también la curva de las neumonías, porque las mismas medidas de prevención para el coronavirus son las mismas medidas de prevención de la neumonía. ¿Sí? Pero si tenemos doctor, si tenemos esta gran cantidad de nicaragüenses que fallecen año con neumonía, ¿por qué vemos en este momento de que prácticamente los familiares de personas que están falleciendo tanto en hospitales públicos y privados están denunciando de que le entregan a sus familiares, al difunto ya en ataúd sellado y les dan la orden de que los sepulten de manera inmediata? ¿Esto está estipulado en algún protocolo? ¿Cómo ve usted este tipo de prácticas? Lo primero es, permíteme la siguiente gráfica, y entonces vemos lo que sucede con la mortalidad. La mortalidad, ustedes se dan cuenta que estas son las últimas 18 semanas. Para verlo más claramente vamos a ver a partir de la 8ª semana en adelante, ¿sí? Fíjense, aquí están los casos, la misma curva que presentamos, que descienden los casos de neumonía y que se quedan por debajo de los 1000 en las últimas 3 semanas. Pero fíjense lo que ocurre con la mortalidad, con la letalidad, perdón. Más o menos estaba estable en desde la 8ª semana hasta acá. Pero estando en Semana Santa, 1.6 la letalidad. A la siguiente semana se brinca hasta 6 la letalidad. De 1.6 a 6. Y las 2 últimas semanas se ha mantenido arriba, 4 y 5.3. Eso es lo que usted está conversando. Lo que usted me está preguntando tiene que ver con esto. Es decir, ¿cómo se explica que estando en datos históricos, nunca habíamos estado en una demanda tan baja de casos de neumonía, es de menos de 1000 casos por semana? Se supone que el sistema de salud está en su mejor momento de preparación, porque estamos en medio de una epidemia de COVID-19. Entonces, ¿por qué se dispara la letalidad? A la única cosa que le podemos atribuir eso en esas dos condiciones es que se trata de neumonías más severas, que solamente pueden ser compatibles con COVID-19. ¿Qué ocurre? Si no le hicieron la prueba a estos casos para descartar COVID, quedan como neumonías, pero para nosotros la presunción es que esta letalidad está directamente vinculada a casos COVID-19. Entonces eso es lo que está ocurriendo con los casos de neumonía, ¿sí? Y que se están viendo ahorita, salir por todos lados, en Chinandega, en todas partes. Y aquí tenemos los casos nuevos en las últimas 3 semanas por SIGAIS, es del departamento y territorios que han sido organizados como SIGAIS en el Ministerio de Salud. Fíjense, en la semana después de Semana Santa hay un SIGAIS que triplica los casos de una semana a otra. En una sola semana los triplica. Jinotega. Hay 5 SIGAIS que los duplican entre 2.3 y 2.7 veces. Y hay 5 SIGAIS que crecen igual que el promedio del país, es decir, más del 50 o 60%. Aquí está 1.6, 1.5. En la siguiente semana, 3 SIGAIS duplican los datos, sus casos nuevos de la semana anterior, entre la semana 16 y 17. Es decir, en la semana 17 duplican los casos de la semana 16, 3 SIGAIS. Y luego, la última semana, que es la semana pasada, está Estelí, que multiplica por 2.5, los casos. Y hay 2 SIGAIS que aumentan más del 50 o 60% de sus casos. ¿Qué quiere decir esto? Es que los casos, a pesar de que en lo general se redujeron los casos, están apareciendo en un patrón que no es típico de las neumonías. Las neumonías no aparecen así. Aquí
vemos lo mismo que vimos en las 3 gráficas anteriores, pero ya puesta como cuadrito. Aquí están los casos nuevos y aquí están la semana 16 en relación con la 15, la 17 con relación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí están los que duplican y los que aumentan más del 50%. Esto es más compatible con epidemias de gran transmisibilidad. Es decir, aquí están brotando los racimos de contagio de hace 15 días, de hace 20 días, de hace un mes. Habría que revisar qué eventos pasaron en cada uno de estos slides que hicieron que se hicieran contagios grandes, ya sean fiestas patronales, sean festivales del mar, qué sé yo, tantas cosas, actividades que se promovieron y que promovieron los contactos. Y aquí están los contagios emergiendo como casos nuevos de neumonía. Esa es la situación que usted está planteando. Esas son las evidencias que tenemos para poder afirmar que realmente esto lo que está mostrando es que estamos en una fase de transmisión comunitaria. Y ya no se trata de casos importados, porque hace más de 3 semanas se cerraron los aeropuertos, las fronteras están totalmente bajo control desde hace muchas semanas, de modo que toda esta emergencia de casos son contagios de eventos que se realizaron hace 3, 4 semanas en estas ciudades, de estos departamentos y territorios. Doctor, lo que pasa específicamente en Chinandega me llama la atención en cuanto a los gráficos, que lo vimos en un primero que estaba en penúltimo lugar y en el otro lo vemos de que prácticamente está en segundo lugar. Solamente para que la población quede clara, estos datos, ¿de dónde usted los extrae, doctor? De los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud. Nosotros, por eso te advertí desde el principio, nosotros no estamos sacando datos de ninguna otra fuente. Estos son los datos del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa? Como son presentados los acumulados de casos comparados con el año anterior, cosa que es válida porque es útil para algunos tipos de análisis. Pero si yo estoy en una epidemia, yo necesito unos casos nuevos de cada semana. De ahí los hemos extraído. ¿Cómo lo sacamos? Es simplemente una matemática de sumas y restas. Si yo tengo el acumulado que me muestra el boletín epidemiológico de cuántos casos llevo acumulados hasta la semana 18, yo voy a la semana 17 y le resto esos casos y me quedan los casos nuevos de la semana 18. Con eso tengo estos datos. Entonces aquí ustedes tienen a mano derecha de la semana 15 a la semana 18, asimismo están desde la semana 1 del 2020, podemos tener aquí, pero no queríamos llenar de mucho número, hay otras gráficas, pero estos son los casos nuevos por semana. Para la epidemia del COVID-18, todo el mundo está haciendo la vigilancia con los casos diarios, porque es de tan alta transmisibilidad que las cosas pueden cambiar de un día a otro. Todo cambio día a día es relevante. Aquí los tenemos por semana y ya nos están indicando cómo se comporta. Nosotros desde hace semanas estamos diciendo, necesitamos hacerle pruebas a las neumonías que están saliendo en los territorios. Es decir, que las pruebas ya no tienen por qué buscar casos importados, lo que tienen que buscar es casos positivos y sus contactos de manera definida poblacional y territorialmente. Ahora, doctor, el gobierno... Así, ¿sí? El gobierno argumentaba de que se han hecho aproximadamente 26.000 pruebas de coronavirus. ¿Esto es posible? Asaltan muchas dudas porque si uno hace los promedios de cuántas pruebas declararon los países vecinos y cuántas le salieron positivas, la positividad promedio está por encima de 10%, es decir, casi llega al 13%. Si tú haces una división entre 26.000 pruebas y 15 casos positivos, te sale 0.01% de positividad. Eso sería una terrible ineficiencia del sistema, es decir, gastamos la pólvora mal, porque tener un índice de positividad tan bajo quiere decir que no hemos dirigido las pruebas hacia donde se debe y estamos apuntándole mal, ¿sí? Con estos datos yo ya podría decir que slides deberían estar priorizados para encontrar allá y microlocalizarlos, estos focos, porque aquí estamos hablando a nivel de departamento.
para poder aplicar bien las pruebas y que aumentar el porcentaje de positividad, tendríamos que llegar al nivel de la ciudad, al nivel del barrio, porque estos son estimamos que estos son casi totalmente urbanos, casos totalmente urbanos. De modo que hay que llegar a ese nivel del foco. ¿Dónde está el foco? ¿En qué barrio? ¿En qué lugar? ¿En los sitios de compra? ¿En el mercado? ¿O en dónde? Para aplicar allí, y estaríamos aumentando la positividad. Si es cierto que se han hecho 26.000, las hemos dilapidado de una manera muy reprobable, porque lo que necesitamos... Incluso hay pruebas que dan resultados indeterminados. Hay médicos que manifiestan de que esto puede ser de que no se esté realizando bien la prueba e incluso se desperdicia, es necesario hacerla nuevamente. Exactamente. Es decir, entre las posibilidades de respuesta de la prueba PCR no existe el indeterminado. El indeterminado es sinónimo de prueba descartada, es decir, que tiene que repetirse. Para el PCR solo se admite la posibilidad de resultados de positivo o negativo, ¿es o no es? Si es indeterminado, tendría que haberse repetido esa prueba. Hemos tenido conocido y constatado casos que han sido enviados a su casa con el diagnóstico indeterminado y con tratamiento propio de lo que está utilizando el Ministerio de Salud, es decir, la citromicina, la hidroxicloroquina y demás. Es decir, asumen que es un caso positivo indeterminado, pero no le repitieron la prueba. Ahí está obligada la repetición de la prueba. ¿Sí? Sí. Ahora, doctor, quería hacer una pregunta. Ya se lo había comentado anteriormente, pero me gustaría una explicación un poco más directa con respecto a lo que estamos viendo a través de las redes sociales de sepelios nocturnos en nuestro país y donde les manifiestan las autoridades de los distintos hospitales a los familiares de que posiblemente fallecieron de neumonía y les entregan el ataúd sellado y les dan la orientación de que lo sepulten de manera inmediata. ¿Esto es correcto? Si previamente no hubiera estado esa persona fallecida en un hospital, uno diría que están actuando por si acaso, por principio de precaución, de evitar contagio. Pero si han estado previamente en un hospital, entonces es que salieron con un diagnóstico claro de qué se trata y que ellos sellan los ataúdes porque están convencidos que es un caso de COVID-19, caso en el que el fallecido es muy contaminante, es decir, la carga viral que ha tenido una persona que ha estado grave o en estado crítico es una carga viral excesiva. Por eso es que las unidades de cuidado intensivo y las salas de tratamiento de nivel grave de los casos de COVID son el sitio de más alta de más alto contagio que se puede encontrar por la carga viral que tienen las personas infectadas. Entonces, por eso están aconsejando esto. Entonces, obviamente no quieren que esto se esté viendo en público. Lo preocupante es que eso no es transparente y no alerta a la más ciudadanía, porque esas situaciones podrían ayudarle a las personas a ubicarse dónde vivía el muerto. Entonces tengo que cuidarme más porque ya está circulando el virus en mi barrio, porque no para estigmatizar a la familia. Esa familia más bien hay que ayudarla y protegerla en su duelo, y además en que no muera nadie más en esta familia. Hay que llenarla de solidaridad y sobre todo para que la gente se ubique. ¿Cuántos casos realmente de COVID-19 tenemos? Realmente lo que nos estamos viendo y sumando constantemente, y con lo que yo le estoy señalando de los saltos de la letalidad en las últimas 3 semanas y los brincos de los casos nuevos en cada SILAIS, lo que estamos viendo es que los casos de COVID-19 son mucho más que 15, ¿sí? Y que estamos en fase de transmisión comunitaria. Sí, doctor, y precisamente la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país con el manejo de la pandemia
hizo de que incluso 5 exministros de salud de nuestro país enviaran una carta a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud exponiendo su preocupación con respecto al manejo gubernamental en cuanto al tema de la pandemia. De hecho, la vicepresidenta de la República para este fin de semana pasado había programado o promovido alrededor de 2.500 actividades y vimos a través de las redes sociales de que hay estadios donde la población está asistiendo de manera masiva, donde hay actividades prácticamente innecesarias, donde el gobierno es el que está promoviendo de que haya ese tipo de actividades donde la población no esté, como lo han recomendado estas organizaciones Mundial de la Salud, el distanciamiento social. Mire, si usted se acuerda la última gráfica que yo le mostré, todas esas actividades, si nosotros revisamos en ese cuadro, en cada SILAIS, qué actividades previas se hicieron 2 semanas, 3 y hasta 4 semanas antes. Ahí vamos a encontrar una fiesta patronal, un evento, una marcha, una promoción, ¿sí? Alguna cosa. Es decir, cualquier promoción de actividades que aumenten el contacto social y por lo tanto los contagios van a seguir apareciendo como estos casos nuevos semana a semana en los diferentes SILAIS. Ahora, eso nos pone en una situación muy riesgosa, como señalaron las exministras y el ministro, que muy bien están señalando el riesgo que está corriendo la comunidad nicaragüense. Pero déjenme decirle una cosa, ahorita que ya entraron las lluvias, empezaron las lluvias, yo quiero alertar en una situación muy clara, si ustedes me permiten. Sí. En la entrada de las lluvias está el dengue, están otras epidemias, pero quiero mencionar el caso del dengue. Durante 2019 nosotros tuvimos el infortunio de ser el país que más alta incidencia tiene en el continente. Ahí está Nicaragua con 2.900 casos por 100.000 habitantes. Y el país que nos sigue es Belice, un país de 400.000 habitantes con una tasa alta. Pero fíjense la situación de los demás países. Los demás países tienen tasas. Es decir, tenemos una incidencia de dengue, una epidemia durante 2019 que es una barbaridad. Entonces uno se pregunta, si tenemos un sistema de vigilancia y un modelo de atención en el primer nivel, bueno, como se señala, ¿por qué suceden estas cosas? Porque no hay voluntad política. Nosotros creemos que el gobierno se ha asignado recursos contra el dengue. Es decir, nosotros vemos por los medios oficiales y y en todos los medios cómo nos cuentan que casi todos los días fumigan en algún barrio y que cambiaron el abate por el BTI y entonces hicieron el esfuerzo y entonces están colocando en cada casa del BTI. De recursos se han asignado. Entonces hay algo que debe estar sucediendo a nivel del sistema de vigilancia epidemiológica y de las estrategias preventivas en el primer nivel de atención para que el dengue se nos haya brincado tanto. Si ustedes nos damos cuenta, este es el boletín epidemiológico, no se le hizo ningún proceso. Este es lo mismo que sale en el último boletín del Ministerio de Salud. Y fíjense, en el caso del dengue sospechoso, lo que va de ahorita de 2020 es que vamos por el mismo camino que el año pasado. Es decir, hay un aumento de 1.2 de los casos acumulados de dengue hasta la semana pasada. Y de malaria, si ustedes ven allá abajo, la malaria se ha multiplicado por 1.5, es decir, un incremento de 155%. ¿Con esto qué quiere decir? La situación con las lluvias se va a complejizar por 2 razones. Porque las lluvias van a ser, el dengue ya empieza a crecer en estas fechas, la curva epidémica del dengue. Y con eso van a haber más demanda en los servicios, van a estar mucho más demandados los servicios. Enfermedades como la infección respiratoria aguda, que son las gripitas, las infecciones a nivel de respiratoria superior. Entonces va a presionar más los servicios. Pero lo que más nos inquieta a nosotros es que esto del dengue lo que nos está demostrando es que tenemos que reconocer que de pronto nuestro sistema no está funcionando bien por algo. Alguna falla tenemos en el sistema de vigilancia y en el modelo de atención
de primer nivel, porque ¿cómo explicamos esta epidemia del dengue? Alguna falla, tenemos que revisarla. Por eso nosotros estamos llamando con todas estas evidencias al diálogo, intercambiemos opiniones, nosotros tenemos nuestras hipótesis, es decir, para poder ver dónde están las fallas, vale la pena hacer un examen rápido para hacer ajustes también rápidos y prepararnos para la época dura del COVID-19 que se viene en estas 2 semanas próximas. Es urgente dialogar, intercambiar, darnos cuenta que los datos nos hablan, que las evidencias nos muestran que estamos las nicaragüenses en una situación sumamente riesgosa, que hay que ser sensatos, hay que dialogar, hay que analizar mejor las cosas y corregir lo que hayamos podido hacer más, todos, yo estoy refiriéndome a que todos los que hemos actuado en medio de esta epidemia podemos reencaminarnos y hacer que la población nicaragüense no esté en tal grado de vulnerabilidad como los datos nos están mostrando. Gracias, doctor, por su excelente explicación. Ya prácticamente se nos está acabando el tiempo y me gustaría que diera pues sus conclusiones y referirse también al tema de si hay efectos secundarios en cuanto al uso de la mascarilla. Hay algo que se le conoce como hipoxia. Esto en personas que van a bordo de su vehículo y también llevan el uso de la mascarilla. ¿Esto trae efectos secundarios, doctor? A ver, el problema con las mascarillas es que a veces puede ser una tan excelente mascarilla que es casi impermeable, es decir, que no deja salir. Acuérdense que nosotros aspiramos oxígeno y exhalamos CO2, es decir, lo mismo que exhalan los vehículos, que es contaminante, ¿sí? Y entonces ¿cómo salgo? Perdón. Entonces, entonces si no manejo bien la mascarilla, yo puedo incurrir en ciertos errores como ese. Si la mascarilla es demasiado impermeable, que las hay muy buenas, es decir, que no dejan entrar ni salir ninguna micropartícula, y me la pongo muy ajustada y voy respirando, entonces se me va acumulando un poco de CO2 ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer efecto de acumulación de CO2 es que empiezo a adormilarme. Entonces hay que estar muy atentos, hay que de vez en cuando con un dedo de atrás hacer que el aire dentro de la mascarilla y mi cara se movilice y no ajustarla demasiado como para permitir que fluya los gases hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? Entonces, simplemente no hemos conocido de que haya sido una complicación muy frecuente, pero sabemos que sí es porque si vas conduciendo y te adormilas puede ocurrir un accidente. Entonces no te mueres de COVID, pero te mueres de un accidente que pudiste haber evitado. Muchas gracias al doctor Carlos Hernández, experto en salud pública, que nos ha dado una amplia explicación esta mañana y con respecto a las principales enfermedades respiratorias y que están afectando a los nicaragüenses en base al boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de nuestro país. Vamos a hacer un breve corte comercial. En un momento regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.